se iba a acelerar el crecimiento de la productividad y no estamos viendo eso. A duras penas, las economías avanzadas mantienen en este momento las tasas de productividad que se observaron a principios de siglo. Ese 1% anual de la Unión Europea que se ve aquí es una media, pero en los años recientes, incluso descontando el impacto de la pandemia, la productividad realmente es una productividad renqueante, es una productividad que palidece. Igual pasa en Estados Unidos. Por tanto, ahí hay un problema, es decir, que incluso si los beneficios se incrementan como consecuencia de esa desigualdad de la distribución funcional de los ingresos, esto no redunda en más inversión y, por tanto, más productividad. Es un problema, un fallo considerable del modelo económico, del fundamento económico de la globalización. Aquí se ve con más detalle este resultado. Vemos que la línea sólida es el crecimiento de la productividad y vemos que para los 4 países que se presentan aquí, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y España, el crecimiento de la productividad supera el crecimiento de los salarios reales, que son las 2 otras líneas, con diferentes maneras de medir el salario real, deflactado con el deflactor del PIB o deflactado con el IPC. Estamos hablando de un crecimiento de los salarios reales que es inferior al crecimiento de la productividad. Se ha desligado el salario con respecto a la productividad. Y esto lo que produce es, bueno, pues unas desigualdades de mercado, de las rentas de mercado que se ha incrementado, ¿no? La primera parte de esta tabla es el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que, como sabéis, es un indicador de desigualdades de la distribución de los ingresos. Y la primera parte es el coeficiente de Gini de los ingresos de mercado, es decir, de la distribución de los ingresos antes de corregir con transferencias o impuestos. Y vemos que en todos los países esas desigualdades se han ampliado de manera significativa. Desgraciadamente no tenemos un indicador, digamos, que recorra todo el siglo, pero desde el 2010, entre el 2010 y 2019, se han incrementado tanto en la Unión Europea, vemos un indicador de Gini que se incrementa, 1,8 puntos, como en Estados Unidos y también en países donde ya la desigualdad era mucho más significativa que en Europa o en Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo, también se ha ampliado la brecha de desigualdades de mercado, de las rentas de mercado, ¿no? Y lo que hemos visto es que, efectivamente, los estados se han esforzado por reducir ese ensanchamiento de las desigualdades de mercado, esencialmente con transferencias sociales, ¿no? Se ha utilizado las transferencias sociales ahí donde se podía para contener, aunque sea un poco, esas desigualdades, ¿no? Y vemos que eso ha permitido contener las desigualdades de mercado, incluso en países como Brasil. Esto es hasta el año 2019 e incluye básicamente lo que hizo Lula de Bolsa Familia y todo tipo de dispositivos sociales que posteriormente suprimió el presidente Bolsonaro. Es decir, que esto, digamos, ha sido algo que ha sido pasajero, veremos qué pasa ahora, ¿no? Pero básicamente los estados sí que se han esforzado por contener las desigualdades fundamentalmente con transferencias sociales, porque el mecanismo de impuestos lo que ha pasado es que se ha visto erosionado por una competencia fiscal entre países, sobre todo en los tramos altos del IRPF y en términos de impuestos de sociedades y de patrimonio. Aquí vemos un análisis un poco más detallado, ¿no?, de este fenómeno. Y vemos que para los países europeos que se presentan aquí, Francia, Alemania, Italia y España, vemos el impacto de la reducción de las desigualdades mediante las transferencias y el sistema impositivo, y vemos que ha corregido más o menos entre el 30 y el 40% de las desigualdades de mercado. Eso significa que el Estado ha jugado un papel potente, pero no ha corregido completamente las desigualdades, ni siquiera en aquellos países que disponen de un instrumento como la protección social para corregir las desigualdades. Y menos aún en el caso de países como Brasil o en menor medida Reino Unido y Estados Unidos, donde
el papel del Estado ha sido menor, el papel de corrección de las desigualdades por parte del Estado ha sido menor y, por tanto, bueno, pues poco a poco lo que pasa es que el Estado, bueno, no consigue corregir del todo las desigualdades, ¿no? ¿Cuál es, por otra parte, la consecuencia de ese papel redistributivo de los Estados? Bueno, pues ante unas desigualdades cada vez más profundas por causa de los mecanismos de mercado sin regulación prácticamente, el Estado ha tenido que bueno, gastar en redistribución cada vez más con un sistema fiscal con muchos agujeros y, por tanto, esto inevitablemente lo que ha producido, ha generado es una deuda pública, también privada, pero bueno, voy a centrarme en la deuda pública en este momento, cada vez más importante, ¿no? A nivel global, la deuda total alcanza 350% del PIB mundial, esto es colosal, la tercera parte de esa deuda siendo pública, ¿no? Es decir, estamos hablando de una deuda pública global de bueno, más del 100% del PIB, ¿no? Y en los países, las economías avanzadas, aquí vemos con más precisión que efectivamente la deuda no ha parado de crecer para corregir las desigualdades, bueno, y para intentar contener los impactos de las crisis sucesivas que se han ido acumulando a través del tiempo. La deuda ha pasado bueno, en el caso de Europa, del 66% del PIB a principios del siglo al 83% hoy en día, este año, y en el caso de Estados Unidos incluso se ha duplicado, o sea, más que duplicado, pasando del 53% del PIB americano al 123% este año, ¿no? Básicamente, sobre todo en Estados Unidos, porque es un país reacio a incrementar los impuestos y, por tanto, bueno, pues ese gasto público se financia básicamente con deuda. Esto ha sido posible, este incremento de la deuda. Esto es algo muy importante porque ha sido el elemento, en cierto modo, que ha permitido sostener el modelo de globalización, la deuda pública, ha permitido sostener el modelo de globalización bueno, durante mucho tiempo, ¿no? ¿Y cómo lo ha permitido? Pues básicamente porque los bancos centrales finalmente han comprado buena parte de la deuda emitida por los estados. Aquí vemos, por ejemplo, solamente para el caso de España, vemos que la zona azul es la deuda adquirida por el Banco Central Europeo y vemos que desde el año, prácticamente del año 2014-2015, la cuasi totalidad de la deuda emitida por el Tesoro Público, bueno, está en el balance del Banco Central Europeo. Es decir, que bueno, nos hemos endeudado y nos hemos endeudado gracias a que los bancos centrales han apoyado ese endeudamiento como elemento de sostenimiento, de equilibraje de una globalización cada vez más desequilibrada, pero que se ha podido corregir hasta cierto punto con un endeudamiento sostenido por los bancos centrales. Esto ha sido posible, yo diría, prácticamente hasta este año. A partir de este año, ese elemento se ha volatilizado. Se ha volatilizado básicamente porque ha ocurrido algo. Pensábamos que lo que iba a ocurrir es que sería la propia sociedad la que reaccionaría, en cierto modo, ante esas desigualdades crecientes, matizadas solo parcialmente por los estados, pero en realidad ha sido la propia economía la que ha reaccionado. Ha reaccionado la economía con el fenómeno de escasez que ha aflorado, un fenómeno de escasez que hemos visto en los precios de los recursos naturales, que bueno, incluso provocan una crisis energética. Por ejemplo, aquí vemos en la parte izquierda el precio del petróleo y sobre todo el precio del gas, aprovechado, por supuesto, por los actores internacionales para restringir aún más la oferta o para, bueno, venderlo a un precio más caro. Y vemos que, si bien esto se ha moderado en tiempos recientes, estamos hablando, por ejemplo, en el caso del gas, de un precio que todavía duplica la situación anterior a la pandemia. Es decir, estamos todavía con precios energéticos altos, muy altos en términos históricos. Igual pasa con otros recursos naturales. Por ejemplo, vemos en el caso de los alimentos que bueno, se incrementaron también
en paralelo a la energía, hasta alcanzar un cenit a principio del año 22, el año pasado. Esto se ha frenado, pero todavía los precios energéticos, los precios de los metales, de los minerales, del cobalto, del cobre, de todo, del litio, etcétera, de los fertilizantes que son esenciales para la alimentación de los animales, en fin, y, por supuesto la producción agrícola. Estamos hablando de precios todavía muy altos en términos históricos, pese a la moderación reciente. Por tanto, esto, por supuesto, lo que ha hecho es producir una ola de inflación. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la eurozona, una inflación que se ha ido moderando. El último dato no está aquí, ayer salió, estamos por debajo del 5, pero todavía es una inflación muy por encima de los objetivos de los bancos centrales, con muchos componentes del IPC que crecen incluso por encima del 6%, precisamente los componentes que más importan para los sectores más vulnerables de la sociedad. Es decir, no solamente ha habido inflación, pero los precios se han incrementado sobre todo en los alimentos y en aquellos bienes o servicios que pesan más en la cesta de la compra y la cesta del consumo de los hogares más vulnerables, ¿no? Entonces, esto ha acrecentado, esto promete con acrecentar aún más las desigualdades del propio mercado entre diferentes componentes, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, en el caso de los salarios, pues los salarios sabemos que han perdido poder adquisitivo. Lo han hecho, por supuesto, en el año 21, cuando se inició el brote inflacionario. Esto se intensificó en el año 22, el año pasado, con una inflación muy alta, en el caso de España del 8,2, unos salarios que han crecido menos, y pese a los acuerdos salariales de este año, pues todavía se pierde algo posiblemente de poder adquisitivo este año. El año que viene a lo mejor recuperaremos algo, pero todavía estamos hablando, y no solamente en España, yo creo que en el conjunto de los países europeos estamos hablando de pérdidas muy importantes de poder adquisitivo, cuando los beneficios, pues más o menos se han ido recuperando, y por tanto, el impacto del brote de inflación sobre los beneficios ha sido menor, y como decía antes, además, además de perder poder adquisitivo los salarios, pues los hogares vulnerables han perdido aún más. Y eso promete desencadenar todavía más desigualdades. Pero yo creo que lo más importante es que el elemento que ha sostenido el modelo de globalización se ha perdido, se ha volatilizado. Y ese elemento es el apoyo fundamental, desde el punto de vista teórico, del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ya no puede seguir comprando deuda. Ha elevado sus tipos de interés, como se ve aquí, 10 veces desde el inicio de este cambio de era monetaria, pero sobre todo ya no compra deuda. Y eso significa que los estados, tanto por el encarecimiento del coste de la deuda pública como por el hecho de que los bancos centrales ya no compran deuda, los estados ya no pueden jugar el mismo papel de redistribución, y por tanto esto significa que un elemento fundamental de equilibrio de ese modelo insostenible, yo creo, de globalización se ha perdido, porque la política monetaria ya no puede apoyar los estados, ¿no? Los estados que se enfrentan a deudas muy elevadas. En el caso de Europa estamos hablando de deudas que se acercan al 100%, o incluso lo superan ese umbral, un año de PIB en prácticamente todos los países. Un gasto por intereses que en el caso de España, por ejemplo, representa mucho más de lo que, por ejemplo, se ha gastado para compensar a los hogares vulnerables. Es decir, que estamos pagando cada vez más en costes financieros para sostener el apoyo de los estados. Y esto sencillamente se convierte en algo muy difícil, porque si esto continúa, sencillamente se producirá, digamos, un problema de sostenibilidad en nuestro propio estado de bienestar. Por tanto, yo creo que el papel redistributivo de los estados se está enfrentando a un límite muy claro,
no va a poder seguir equilibrando la globalización de la misma forma que lo ha hecho estos últimos años. No solamente esta es una implicación muy clara, es decir, que esto impone un límite, constreñe la capacidad de los estados para redistribuir. También otra implicación del cambio de la monetaria es que estamos ante episodios de inestabilidad financiera, con un mini crack financiero en Reino Unido en septiembre del año pasado, septiembre de 2022, cuando el Reino Unido anunció recortes tributarios sin financiar esos recortes tributarios y sencillamente los mercados financieros fueron los que reaccionaron y consideraron que esto era algo insostenible desde el punto de vista de las finanzas públicas y, por tanto, los mercados financieros vendieron deuda y se produjo un riesgo de quiebra del sistema de pensiones privadas británico. En ese país no tienen la suerte de otros, como sí que en nuestro caso tenemos un sistema público, bueno, que es más o menos sólido, yo creo que es bastante sólido. En el caso del Reino Unido eso ya se había previamente desmantelado a favor de sistemas de pensión privados, sistemas de pensión que se sostuvieron durante mucho tiempo mediante inversiones financieras en un contexto de tipos de interés muy bajos y claro, cuando esas inversiones financieras se vieron en riesgo porque sencillamente los mercados no querían bonos del Tesoro británico, bueno, pues los sistemas de pensiones privados lo que hicieron es intentar deshacerse de esos bonos a tropel, yo diría, todos a la vez, y por tanto generaron una cuasi crisis financiera del Tesoro británico. Y esto obligó a intervenir al Banco Central de Inglaterra, de alguna manera desmintiendo sus anuncios anteriores de ajuste monetario y posteriormente el gobierno británico cayó y tuvo que renunciar a esos recortes de impuestos. Esto es un ejemplo de lo que puede pasar en los mercados financieros. Otro ejemplo es lo que ha pasado en Estados Unidos y también en Europa con la caída de un banco sistémico que es Credit Suisse, un sistema financiero que se había prometido una regulación muy estricta. Recordaréis las declaraciones grandilocuentes del presidente Sarkozy después de la crisis financiera y del propio G20, prometiendo una reforma y un endurecimiento de la regulación financiera para que nunca más se produjeran esas inversiones arriesgadas y esas prácticas que pusieron en peligro la economía mundial y, por supuesto, nuestras sociedades, que provocaron un incremento del paro y rescates de países enteros, como en el caso de Grecia. Pues hemos visto que esa regulación, en algún caso, como en Estados Unidos, se debilitó. El presidente Trump relajó esa regulación, esa normativa financiera, y bancos como Silicon Valley Bank sencillamente no pudieron asumir la subida de tipos de interés y, pues también quebraron. Y en el caso de Credit Suisse pasó algo parecido y tuvo que ser absorbido por otro banco sistémico que es UBS. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que la subida, el cambio de era monetaria, que ha sido esa era monetaria, digamos, de inyección de abundancia, de liquidez, se acabó. Y esto, este elemento de equilibraje de la globalización, tiene también, no solamente un impacto sobre la deuda pública, pero también sobre los mercados financieros, unos mercados financieros muy nerviosos ante lo que puede pasar con tipos de interés que se van a mantener en terreno muy positivo, muy elevado, durante mucho más tiempo de lo que se pensaba. Además, no solamente en el sistema bancario, sino también lo que se llama la finanza en la sombra, todo tipo de fondos de inversión, de pensión, etcétera, que habían pululado, se habían multiplicado, digamos, al calor de la política de tipos de interés cero, de la era de abundancia de liquidez, una finanza en la sombra que en este momento representa prácticamente la mitad de la financiación de la economía mundial. Es decir, la financiación bancaria solamente es una mitad, la otra mitad son todo tipo de fondos de inversión
fondos de cobertura, fondos de capital riesgo, etcétera, que representan la otra mitad, y que una finanza a la sombra que está muy poco regulada con respecto a lo que es la banca tradicional. Hasta el punto que, bueno, el propio G20, el Banco de Pagos Internacionales, han alertado de esta situación y están exigiendo una regulación de esta finanza en la sombra que había quedado un poco al margen de la regulación financiera que se operó después de la crisis de 2008, ¿no? Y esto, bueno, revela otra de las, digamos, de las insuficiencias de la regulación de la globalización, precisamente, ¿no? Otro impacto, un tercer impacto, ¿no?, de ese cambio de era monetaria es que el Fondo Monetario tiene que rescatar países enteros, por ejemplo, Pakistán, y no hablemos de Argentina, con países endeudados que tienen que asumir tipos de interés más altos y por tanto no pueden, y el Fondo Monetario tiene que intervenir con rescates muy importantes, imponiendo en algunos casos condiciones draconianas, condiciones incluso sociales draconianas, como sabemos, para muchos países que tienen mucha dificultad para asumir esas condiciones y que sencillamente no salen de la crisis. Por ejemplo, en el caso de Argentina, esto ocurrió a partir del año 2017-2008, durante el gobierno de Macri. No olvidemos que los gobiernos de Kirchner habían dejado a Argentina con una deuda pública muy reducida, entre otras cosas, bueno, porque era difícil financiarla en el plano internacional. Macri llega al poder y anuncia un cambio, ¿no?, y una liberalización de los movimientos de capital, que lo que producen es finalmente una elevación de la deuda pública. Lo que intentó Macri de esa forma es mantener el tipo de cambio y lo hizo mediante la adquisición de dólares para mantener artificialmente el tipo de cambio, pero generando una deuda pública muy alta hasta el momento en que esto no se pudo sostener y, bueno, el Fondo Monetario Internacional tuvo que recurrir a un nuevo rescate del Fondo Monetario Internacional y del que no pudo salir el gobierno posterior, del gobierno de Alberto Fernández. Y ahora llega Milei y ya veremos lo que hace. Pero bueno, esto es solamente un ejemplo de los muchos que se han multiplicado a través de la geografía mundial de países endeudados y que ahora tienen que asumir una deuda a un coste mucho más alto y no lo pueden. Claro, todo esto lo que hace es que, bueno, los países uno tras otro, lo que hacen algunos antes que otros, lo que hacen los países es salir por sí solos de la globalización, emprendiendo una senda proteccionista, básicamente una senda proteccionista. Y bueno, esto lo sabemos desde hace mucho tiempo en el caso de China. China nunca asumió plenamente el modelo de globalización y siempre, bueno, intentó integrarse internacionalmente, pero manteniendo una presencia muy fuerte en su economía y un intervencionismo muy fuerte en su economía, pero posteriormente esto, bueno, es lo que hizo también Estados Unidos, empezando por el presidente Trump, con America First, y posteriormente esto se ha mantenido, hay que decirlo, con el presidente Biden, que ha puesto en marcha lo que se llama el Inflation Reduction Act, que es un instrumento proteccionista porque lo que hace es intentar atraer inversiones de otros países en sectores estratégicos como la transición verde, como la transición tecnológica, la transición digital, la inteligencia artificial. Esto lo hace mediante incentivos financieros, o ese Inflation Reduction Act lo que hace también es, bueno, subvencionar la industria interior, es decir, aportar subvenciones, por ejemplo, en el caso del automóvil, a industrias con la condición de que se produzca de manera interna, es decir, un requisito de, digamos, de producción interna que es algo incompatible con la normativa de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, y de hecho, bueno, es algo que es muy, muy chocante, en cierto modo, sabiendo que Estados Unidos fue el país que más propició la globalización y que más exigió, ¿no?, a todos los países a que integraran la OMC,
pero vemos que ellos también, en cierto modo, se han retirado de lo que son las reglas del juego de la OMC con ese Inflation Reduction Act. Y en el caso de Europa, bueno, pues nosotros hemos reaccionado con mucho retraso, porque esto viene produciéndose desde hace bastantes años, pero en Europa hemos seguido pensando que el sistema, hemos seguido con la idea ingenua de un sistema multilateral intacto, que todo el mundo, bueno, hacía lo que nosotros, es decir, abrir nuestras fronteras a los productos de todos los países, abrir nuestros mercados a los capitales de todos los países, que pudieran entrar o salir sin ningún tipo digamos, de requisito o de condicionalidad. Y por tanto, bueno, pues esto lo que significa es que hemos perdido competitividad entre países como Estados Unidos o China, las dos grandes potencias, que lo que han hecho es otra cosa. Y lo que han hecho es, bueno, subvencionar su producción, tener una visión mucho más estratégica de su desarrollo económico. Y el resultado es que hemos perdido competitividad. Aquí vemos, por ejemplo, que la balanza de nuestros intercambios se ha deteriorado. Si vemos la media de los años 15 al 19, teníamos una balanza superavitaria en 368.000 millones de euros. Esto ha pasado a un déficit de 102.000 millones en el año 22. Y vemos que, además, los intercambios con los otros grandes bloques, con Estados Unidos y China, son más desequilibrados. Es decir, teníamos un superávit muy importante con Estados Unidos. Este superávit prácticamente ha desaparecido. Y teníamos un déficit muy importante con China. Este déficit se ha agravado. Y, por tanto, bueno, vemos que estamos perdiendo terreno en sectores clave como el sector del vehículo eléctrico, donde, bueno, nuestras industrias efectivamente se han ajustado mucho más tarde, han jugado ese juego global, ¿no?, de la globalización, pero los otros, lo que han hecho, particularmente China, es incentivar el vehículo eléctrico, y ahora, bueno, pues la diferencia de tecnología es abismal y pueden producir vehículos en condiciones, bueno, a un coste muy reducido con respecto a nuestras industrias, lo cual plantea un problema mayúsculo, por supuesto. Hemos visto también que, bueno, la capacidad de atracción de la inversión directa extranjera también se ha reducido. Y, bueno, entraban entre el año 15 y el 19 aproximadamente 23.000 millones de euros en Europa en términos de inversión extranjera, atraídos por, bueno, las condiciones favorables y la estabilidad social de los países europeos. Esto es un elemento muy importante de competitividad para Europa. La disponibilidad también de personal cualificado, etcétera. Bueno, y esta entrada de inversión se ha reducido a la mitad, en el caso de Europa, cuando se ha incrementado tanto en Estados Unidos como en China, ya sea porque subvencionan esas entradas de capital o porque retienen empresas que ya existen allí mediante todo tipo de incentivos y de subvenciones. Nosotros estamos autocompitiendo, es algo realmente muy sorprendente. El sistema de ayudas de Estado europeo es un sistema muy restringido porque dentro del mercado único europeo, bueno, pues no tenemos que competir entre nosotros, y lo que ha hecho Europa es relajar esa normativa de ayudas de Estado, de forma que países como Alemania, que tienen más espacio fiscal, están subvencionando sus industrias en detrimento de otros países como nosotros, utilizando sus ayudas de Estado. Las ayudas de Estado se elevan a más de 600.000 millones de euros en el caso del año 22, y más de la mitad de esas ayudas de Estado las acapara Alemania, ¿no? Y nosotros tenemos el 2,5% de las ayudas de Estado. Es decir, que en vez de competir entre Europa y el resto del mundo, intentando hacer más o menos o algo similar a lo que hacen otros países, lo que hacemos es competir entre nosotros. Se está exacerbando la competencia dentro de la Unión Europea, que yo creo que es una mala manera de competir, por supuesto. Necesitamos, más allá de las palabras, de las grandes declaraciones, como la autonomía estratégica, necesitamos hechos y no solamente declaraciones y grandes reuniones internacionales sobre algo que en este momento es un concepto vacío. Así pues, estamos viendo que mientras que Europa
participaba de manera ingenua en el multilateralismo, el eje Asia-Pacífico intensificaba sus intercambios con una profundización del regionalismo, es decir, los intercambios entre esos países. Vemos, por ejemplo, que bueno, el porcentaje de intercambios dentro de los bloques, del bloque Asia-Pacífico ha subido del 67 al 69% de intercambios. En el caso de Europa, los intercambios dentro de la Unión Europea se han reducido porque lo que ha crecido son los intercambios con el resto del mundo, ¿no? Dentro de esa visión de multilateralismo, de ese desmantelamiento de las barreras comerciales y de movimientos de capital. Y de esa forma es como estamos perdiendo peso económico en el mundo, es decir, esa visión, digamos, de globalización, que hemos sido los últimos, los europeos, en mantenerla de manera completamente artificial con respecto a otros bloques, bueno, hace que estamos perdiendo peso en el mundo, estamos perdiendo importancia, estamos retrocediendo. Nuestro peso económico ha pasado del 25% del PIB mundial al 18% hoy, mientras que Estados Unidos más o menos se mantiene en torno a ese 25% y China, por supuesto, está escalando, pasando del 6 a casi el 18% hoy por hoy. En suma, se puede decir que el modelo de globalización surgido tras la caída del muro de Berlín es insostenible. Los estados tienen un margen de maniobra limitado para perseguir sus objetivos sociales y medioambientales. Aquí he hablado sobre todo de desigualdades, pero se podría decir lo mismo en términos de externalidades medioambientales, es decir, ese margen de maniobra de los estados se ve amenazado por el hecho de que tienen que operar dentro de un mercado global sin límites, al menos tal y como lo concibe Europa. Y eso lo que provoca es un ensanchamiento de las desigualdades, una competencia medioambiental y una pérdida de confianza incluso en el futuro de nuestras sociedades, lo cual yo creo explica, a lo mejor soy demasiado economicista, pero yo creo que esto contribuye a explicar la fragmentación de los sistemas políticos y el surgimiento de la extrema derecha, el retraimiento de la política dentro de una política de nacionalismos, de todo tipo de nacionalismos y pérdida de confianza en el futuro. Y lo que produce también es que los estados ya no pueden seguir endeudándose para intentar corregir los desequilibrios generados por el mercado. Es decir, esto es el elemento de insostenibilidad. Es decir, la globalización es insostenible porque todo lo anterior, es decir, el débil margen de maniobra de los estados y las desigualdades crecientes, ya no se puede corregir con endeudamiento del Estado y, por tanto, bueno, pues esto hace que la globalización es insostenible, con políticas monetarias que ya solo se centran en la lucha contra la inflación, deshaciéndose de la deuda que tienen en cartera. Y esto, al final, lo que está provocando es una lógica de bloques geopolíticos, oleadas de proteccionismo, de nacionalismo, de xenofobia, además, bueno, pues, culpando a los trabajadores migrantes de lo que está pasando en el mundo, cuando la inmigración desde los países de origen viene de que en esos países de origen, bueno, pues precisamente si nosotros hemos descuidado nuestros mercados internos en algunos países, por ejemplo en África, aún más vemos países donde prácticamente se ha desmantelado, por ejemplo en África Occidental, la agricultura en aras al libre intercambio de alimentos. Entonces solamente producen 2 o 3 alimentos, cacao, por ejemplo, y poco más. Y bueno, el resto lo tienen que importar, pero claro, los otros países no operan de la misma forma y por tanto, bueno, son países muy dependientes desde el punto de vista de la globalización, no producen nada que pueda satisfacer bueno, las aspiraciones de buena parte de la juventud en esos países, una juventud mejor formada y que quieren trabajar bueno, que quieren desempeñar otro tipo de tareas que no solamente en los sectores donde tienen una especialización esos países y por tanto lo que hacen es emigrar naturalmente ante la falta de perspectivas de trabajo decente. Y bueno, pues esto es lo que produce la emigración
y lo hemos descuidado y lo que hacemos es intentar poner puertas al campo y restringir esa inmigración, que es muy difícil si no se, se producen inversiones en esos países de origen y un desarrollo verdaderamente sostenible. Y finalmente todo lo que hace es crear las condiciones favorables a guerras, ¿no? Que vemos que están multiplicando por el planeta. ¿Existe una alternativa? Bueno, pues yo creo que al menos lo que sí se puede decir es que hay una toma de conciencia del carácter disfuncional de la globalización. Y lo vemos en la multiplicación de los ODS, bueno, por supuesto la adopción de los ODS, ¿no? Creo que es algo que muestra que, al menos a nivel internacional, hay una toma de conciencia de que hace falta ir hacia un modelo productivo distinto. Hay todo tipo de movimientos medioambientalistas, sociales, también, que se manifiestan a través del mundo. Criterios ESG, las empresas saben que deben presentarse, al menos, como respetuosas del medio ambiente y del progreso social con respecto a las desigualdades de género, con mayor presencia, eso lo anuncia, ¿no?, de las mujeres en el mundo económico y también en puestos directivos, etcétera. Bueno, esto es algo que responde a una demanda. Yo creo que lo positivo es que responde a una demanda social, es decir, que saben las empresas que existe una concienciación de las sociedades ante estas cuestiones, pero, por supuesto, esto no es suficiente y vemos que hay, el hecho de que se anuncien estos objetivos, tanto los ODS a nivel internacional como los ESG a nivel de las empresas dentro de los países, bueno, pues esto no es suficiente para cambiar las cosas porque hace falta algo mucho más contundente, ¿no? Pero bueno, al menos hay una toma de conciencia, ¿no? Por otra parte, también vemos que a nivel internacional también hay una serie de acuerdos que responden a las necesidades sociales y medioambientales e intentan limitar la competencia desleal. Estos acuerdos son muy parciales todavía y muy incompletos, pero bueno, van en la buena dirección. Vemos un mínimo de impuesto anunciado, de impuesto de sociedades anunciado en el G20, los objetivos del clima vinculantes para instituciones financieras que también se anuncian dentro del G20. Entonces, son elementos que son interesantes, pero bueno, que todavía son incompletos, solamente abordan cuestiones muy parciales, disfunciones muy parciales del modelo de globalización, que van en la buena dirección, pero son muy parciales. Y por otra parte, yo creo que sí, esto sí, más importante, se puede decir que falta una acción internacional mucho más contundente, que yo creo que sin esa acción internacional va a ser muy difícil cambiar el modelo de globalización, porque yo creo que la clave está en encauzar las fuerzas del mercado. Si no se consigue esto, va a ser muy difícil. Y para eso hace falta reglas sociales vinculantes, por ejemplo, dentro de la OIT. Yo creo que sería deseable activar algo que existe dentro de la Constitución de la OIT, que es un tribunal social internacional. Está previsto en la Constitución de la OIT, pero nunca se ha activado. He visto que últimamente, vosotros sabéis mejor, ¿no?, se ha enviado a la Corte Internacional a La Haya, ¿no?, el caso del derecho de huelga, ¿no?, pero hace falta llevarlo a un lugar externo a la OIT. En cualquier caso, bueno, es algo que puede, a lo mejor, pues mejorar, ¿no?, fortalecer el elemento vinculante de las normas sociales, de una de ellas, pero yo creo que se puede decir que falta algo más vinculante, ¿no?, una especie de cláusula social en los acuerdos de comercio internacional, mucho más vinculantes, igual desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Y también desde el punto de vista fiscal, es decir, que me parece inasumible ya que incluso dentro de Europa se produzca una competencia fiscal, ¿no?, entre países europeos, con empresas que he visto que anunciaban recientemente, no quiero nombrar ninguna, amenazan con irse o invertir en otros países porque sencillamente encuentran otros países europeos porque se encuentran con una fiscalidad más favorable. Yo creo que esto es algo que ya no es asumible dentro de unos estados que están amenazados con una deuda muy alta, ¿no? Y finalmente también hace falta reglas financieras mucho más vinculantes que aborden la cuestión de la finanza en la sombra, la finanza desregulada, de movimientos de capital, que lo que hacen es reducir la capacidad de negociación
de cada país y, por supuesto, de la parte social y sindical, ¿no? Del mercado laboral con respecto a una parte empresarial que puede en todo momento moverse entre países, incluso aludiendo a razones, como digo, puramente fiscales o medioambientales, ¿no? De competencia, por tanto, desleal. Esto es algo muy importante y yo creo que si no se encauza la fuerza del mercado de esta forma, va a ser muy difícil equilibrar la globalización, conseguir un modelo distinto de globalización y, por tanto, avanzar, ¿no? Y también hace falta que si esa acción internacional efectivamente se produce, hace falta también que los estados la aprovechen, ¿no? Y entonces, bueno, entren dentro de una lógica que será distinta para que su modelo de crecimiento también sea más sostenible. Ahí estoy muy preocupado cuando veo lo que está pasando en algunos países, que, como, bueno, mencionaba antes Argentina, veo en algunos países europeos también, donde, bueno, están adoptando un modelo que es muy distinto a lo que son los principios básicos, yo creo, de lo que es el modelo social de economía de mercado europeo, ¿no? Y yo creo que esto es algo que es importante que los países, a la vez que propician una acción internacional distinta para que cambie el modelo de globalización, también lo aprovechen con políticas económicas y sociales más inclusivas. Bueno, soy consciente de que me he enrollado muchísimo y os pido perdón, pero bueno, el tema me apasiona y quería compartir con vosotros estas reflexiones iniciales. Muchas gracias por vuestra atención. Al contrario, Raymond, muchas gracias. Creo que ha sido, como siempre, muy pedagógico, teniendo en cuenta además la complejidad del factor, del fenómeno a analizar y creo, al menos mi opinión, ahora lo veremos, que muy útil para la actividad del sindicato. Yo le paso a Celia, que va a gobernar las palabras. Bueno, pues empezamos. Yo voy dando paso y, como no, empezamos con Unai, nuestro secretario general, así que... Sí, yo de forma muy breve, porque solo quería hacer una pregunta muy concreta y dos comentarios. Primero, Raymond, felicitarte porque me ha parecido una intervención de una solidez en argumentos y en datos muy importante y sobre todo que haces algo que a mí me parece muy, muy relevante, ¿no? Es que has hecho una narrativa de un tema perfectamente, o sea, un tema terriblemente complejo, una narrativa que explica muy bien lo que está pasando y que tiene, entre otras, una virtud de que acaba aterrizando en muchas de las cuestiones que luego a veces se analizan un poco de forma naif en la sociedad. ¿Por qué hay esta sensación de desigualdad, de pérdida de referencialidad en las instituciones, de crisis de mediación? Y le has dado un carácter desde la gran geopolítica, desde la evolución de la economía global en las últimas décadas, que explica muy bien lo que nos está pasando, no en términos morales o pseudopolíticos, sino en términos materiales que me parecen de sumo interés para que el activo del sindicato, bueno, interioricemos este tipo de devenires históricos complejos, pero que has explicado, insisto, con una solidez enorme, ¿no? Pero bueno, más allá de esta consideración, yo solo te quería hacer una pregunta de algo que has planteado en la última parte de tu intervención y que el sindicato ya la viene anunciando con poco éxito de crítica y público, las cosas como son, y es que está habiendo un proceso de, no sé si de desglobalización, pero así, al menos sí de recomposición de los dogmas del libre comercio, en el sentido que, como bien explicabas, tanto Estados Unidos como Europa, en los países con más margen fiscal, están haciendo una enorme irrupción de recursos públicos para facilitar la actividad localizada de las empresas en actividades estratégicas, las que están ligadas a la transición energética y digital, particularmente Estados Unidos con el IRA, con ese enunciado en teoría para contener la inflación, pero que, como bien planteas, lo que supone es tratar de anclar actividad productiva en Estados Unidos a través de la subvención y del mejor tratamiento fiscal. Y Europa también está en ese sugerente enunciado que has hecho de que estamos compitiendo hacia adentro y donde el gran país, que es Alemania, con un margen fiscal enorme, pues está trasladando a su tejido productivo la inmensa mayor parte, más de la mitad de las ayudas de Estado, ¿no?
Y sobre esto, dos preguntas. ¿Qué parte del terreno perdido en la capacidad de atraer inversión extranjera entre Estados Unidos, China y Europa, y qué parte del deterioro de las balanzas por cuenta corriente que está sufriendo la Unión Europea respecto a China y respecto a Estados Unidos consideras que tiene que ver con una pérdida de competitividad de nuestro tejido productivo y qué parte tiene que ver con el vigor de esas ayudas de Estado que tanto Estados Unidos está otorgando como China, que como bien planteas, nunca se integró totalmente en un comercio en una situación de libre comercio? ¿Qué parte tiene que ver con una mejora de sus tejidos productivos? Este ideal que nos han marcado, ¿no? De que lo que hay que hacer es ganar productividad, es ganar competitividad. ¿Qué parte tiene que ver con que realmente eso está ocurriendo? ¿O qué parte tiene que ver con ese músculo fiscal de los países y de las zonas económicas que están con estas políticas neoproteccionistas? Esta pregunta por un lado. Y por otro lado, ¿cómo crees que puede afectar en esta dinámica de la competencia hacia adentro la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que está poniendo en cuestión estas ayudas de Estado y que me consta que está provocando una crisis política que creo que no le va a andar muy lejos de llevarse por delante al gobierno de coalición en un medio plazo? Estas son las dos únicas preguntas. Y una última maldad, esto de la competitividad hacia adentro, de la competencia hacia adentro, igual tú, Raimo, no lo entiendes muy bien, el resto de los asistentes me van a entender muy bien. A mí me ha recordado a veces cómo competimos por la afiliación en el sindicato. A veces es muy sugerente que lo que hay que hacer es competir con China y competir con Estados Unidos. El resto estoy seguro que me ha entendido perfectamente. Perdonad la broma, ¿eh? Raimon, por favor. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Unai, por tus palabras y también por tu presencia aquí, ¿no? Y comparto completamente tus reflexiones, ¿no? En cuanto a la competencia hacia adentro, ¿no? Lo que has dicho ahora, ¿no? Y bueno, la primera de las preguntas, yo diría que en el caso de... Yo creo que más o menos la competitividad europea, lo que son los fundamentos de la competitividad europea, más o menos se mantienen. La gran diferencia está, en el caso de la relación con Estados Unidos, está en la capacidad de Estados Unidos de, lo que tú dices, ¿no? de subvencionar masivamente, pero no de cara hacia adentro, sino de cara hacia el exterior, su tejido productivo. Yo creo que mantenemos en relación con Estados Unidos, bueno, más o menos en términos, por ejemplo, de calidad de las relaciones laborales, esto es algo muy importante, ¿no? En términos incluso de costes de producción, no creo que haya mucha diferencia, ¿no? Es verdad que ellos tienen la energía y eso les favorece mucho, ¿no? Son grandes productores de energía, pero globalmente no estoy tan seguro, ¿no? Pero es sobre todo esa política, digamos, en cierto modo ganan espuriamente competitividad con respecto a los fundamentales de la competitividad, ¿no? Y el elemento espurio es muy importante, pero en algún momento esto se puede solidificar, porque esto es lo que ellos quieren, ¿no? Que atrayendo capital y subvencionando de esta forma su industria, pues consigan ganancias fundamentales de competitividad en algún momento, ya sea en productividad o por especialización en los sectores más vanguardistas, ¿no? Y los sectores del futuro, ¿no? En el caso de China es más complejo porque China, por otra parte, bueno, tiene un problema, está en este momento más o menos como nosotros estábamos en el momento de la crisis inmobiliaria. Lo que pasa es que es una implosión, ¿no? Entonces, es decir, no tiene reverberaciones internacionales porque no ha habido esa inversión financiera internacional. Es decir, es una explosión de una burbuja inmobiliaria, pero de cara hacia adentro. Entonces, hay un elemento y por eso su demanda interna crece muy poco y en parte el deterioro de la balanza con China es en parte debido a eso, pero una parte también es lo mismo que con los Estados Unidos. No puedo decir cuánto, ¿no? Pero también, ¿no? El hecho de que subvencionen su tejido productivo, etcétera, ¿no? Y esto también se puede solidificar y en algún momento convertirse en algo permanente, ¿no? Por ejemplo, en el sector del automóvil. Yo creo que nos jugamos mucho en ese sector, ¿no? Estamos justo todavía a tiempo para mantener una presencia relevante en Europa y también en España, que es un sector muy importante, en ese sector clave, ¿no? Pero si nos descuidamos, bueno, sencillamente el diferencial digamos, de condiciones va a ser tan importante que vamos a perder, ¿no? Vamos a perder un sector
o buena parte de un sector que es absolutamente clave para nuestro futuro, ¿no? Entonces, bueno, esto es efectivamente muy preocupante. En cuanto al tema del Tribunal Constitucional alemán, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Eso, realmente no. Pero bueno, es bastante coherente con lo que pensamos, ¿no? de Alemania, ¿no? Y lo tienen en su constitución, ¿no? Que es algo también muy sorprendente, ¿no? Que tengan ese tipo de lo que es el freno a la deuda pública, ¿no? Que es un principio constitucional. Y bueno, esto amenaza con, efectivamente, bueno, podría ser una oportunidad para que tuvieran menos ayuda de Estado, pero que están, efectivamente, están dentro del gobierno, están divididos, ¿no? Una parte del gobierno quiere, efectivamente, ajustarse a lo que pide el Tribunal Constitucional alemán, reduciendo otro tipo de gastos públicos, ¿no? O sea, procediendo a recortes de gasto social, etcétera, ¿no? Y otra parte del gobierno no quiere, ¿no? Entonces están intentando, bueno, por otra parte, suavizar la sentencia del Tribunal Constitucional aludiendo a circunstancias excepcionales, ¿no? Ya que durante un tiempo pueden seguir subvencionando su industria sin que esto compute a efectos de la deuda y del déficit público durante un tiempo, ¿no? Pero parece ser que esto lo pueden hacer solamente con una parte de esas subvenciones. Por tanto, yo coincido contigo que esto es algo muy preocupante. Puede cuestionar la coherencia, la cohesión del propio gobierno alemán, pero por otra parte yo creo que esto espero que lleve una reflexión más amplia, ¿no? Y es que Alemania yo creo que debería entender que hace falta evitar esa autocompetencia, ¿no? Entre países europeos, y sería mucho más inteligente poner en común todos esos recursos y que en vez de, por ejemplo, subvencionar la presencia de una industria de semiconductores entre países europeos, que lo que hace finalmente es que esa inversión sea prácticamente gratis para el inversor extranjero de fuera de un país tercero, que es algo realmente, cuando uno lo piensa, es algo realmente absolutamente absurdo, ¿no? Es un despilfarro de recursos públicos. En vez de eso, pues poner en común todos esos fondos a nivel europeo y que podamos fortalecer la industria, en este caso de semiconductores, de vehículos eléctricos, etcétera, a nivel europeo. Yo espero que sea por ahí, digamos, la respuesta y que poco a poco el gobierno alemán entienda que, por ejemplo, sería útil perpetuar los fondos Next Generation, exonerando de todo. Bueno, hay muchas condicionalidades, pero bueno, al menos perpetuar esos fondos europeos, incluso ampliando los fondos europeos, porque yo creo que el volumen de inversiones que tenemos que realizar para cumplir con los objetivos medioambientales y sencillamente la permanencia de todo tipo de industrias en nuestro continente europeo es muy importante, el volumen de inversiones, y para eso hace falta una acción europea, ¿no? Y yo espero que vaya por ahí, ¿no? Pero efectivamente es preocupante, ¿no? Que estemos en ese proceso de autocompetencia entre nosotros. A mí me ha sorprendido, además es muy difícil encontrar las cifras, yo las he encontrado por ahí, hay que buscarlas mucho, hay poca transparencia también. Yo sé que una parte de la Comisión Europea está descontenta porque, de cierto modo, para ellos pues, realmente no está en sus términos de referencia, ¿no? Que ellos estén ahí para que los países compitan entre ellos mediante las ayudas europeas, ¿no? Pero bueno, sería, yo creo, útil más transparencia, que se produjera un debate y que todos estos recursos que se están despilfarrando en este momento se movilizaran para la visión de autonomía estratégica, para que no sea puramente un mantra, ¿no? Devuelvo la palabra a Unai. ¿O no? Perfecto, pues entonces, Carlos Bravo, por favor, es nuestro responsable de políticas públicas y protección social, así que... Hola, Raimon. Buenos días y gracias. Bueno, lo primero, felicitar a la escuela, porque creo que es la segunda sesión, pero si mantenéis el nivel que llevamos, creo que esto es una herramienta muy útil a la que creo que la dirección del sindicato le tiene que dar la máxima importancia. Se la estamos dando y creo que hay que reforzarla, porque son elementos que
que trascienden el día a día de los debates internos y que son herramientas muy útiles. Agradecer a Raimon la intervención. Efectivamente, me ha parecido una estructura muy coherente, muy didáctica y que sitúa muy bien los retos que tenemos. Yo te voy a plantear dos cuestiones, sobre todo orientadas a donde nosotros también podemos incidir, porque algunas de ellas tienen que ver con nuestra capacidad también de influir en la sociedad y de lo que nos estamos jugando, ¿no? Me ha preocupado mucho, es un hecho conocido, pero lo has narrado muy bien en lo que es la evolución del crecimiento de la deuda, cómo el papel de los estados como elemento corrector del fenómeno de globalización y cómo eso tiene límites si no se produce una corrección de lo que tú has denominado agujeros en el sistema fiscal nacional e internacional y que, en mi opinión, y los elementos de competencia fiscal que hay, ¿no? Yo creo que si no se reequilibra la estructura fiscal nacional e internacional, recuperando, aunque sea parcialmente, lo que hemos perdido y deteriorado desde 1973, estamos en una deriva e incremento de la deuda pública que efectivamente puede resultar muy peligrosa. Acaba de morir Kissinger, famoso por muchas cosas y muchas de ellas no muy buenas, pero en una de las últimas entrevistas que hacía, y desde luego conocedor del panorama internacional decía que la situación mundial le recordaba a la previa de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que hay que salvar las distancias e incluso la capacidad de destrucción mutua que tenemos, pero es verdad que entramos en un proceso en el que se multiplican los conflictos y en el que hay una deriva muy complicada. Por eso yo creo que ese es un asunto en el que tenemos que abordar. Y ahí hay debates centrales. Tú has mencionado algunos, pero es verdad que hay herramientas también que funcionan. Todo el sistema de transparencia fiscal que surge de la OCDE con los principios BEPS, con las obligaciones, porque efectivamente estamos pasando de los modelos de cumplir o explicar a los modelos de empezar a establecer obligaciones, pero vamos muy despacio, son elementos que pueden favorecer la toma de conciencia ciudadana sobre los elementos de competencia fiscal irregular, ¿no? La falta de contribución a la financiación de políticas públicas por parte de las empresas, la planificación, la existencia de pseudo paraísos fiscales, pero que verdaderamente lo son, incluso dentro de la Unión Europea, que es la mayor aberración que se puede entender en un proyecto común como ese, pero existe, explícitos e implícitos, es decir, tenemos Malta, pero tenemos Luxemburgo y tenemos Holanda, es decir, que son elementos, y tenemos Irlanda, o sea, que son países que están jugando ese papel. Claro, tenemos también otros elementos donde ese partido se juega y que van en sentido contrario, como es el Pilar Europeo de Derechos Sociales, donde la batalla tiene que ser que tenga una importancia como la tuvo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento o como la van a volver a tener las reglas fiscales, que en mi opinión el debate es un debate absolutamente regresivo, el que estamos planteando en Europa de nuevo. Un debate de retorno a reglas fiscales. Verdad que la estabilidad presupuestaria es importante, pero la estabilidad presupuestaria se puede conseguir de diferentes maneras, ¿no? Y yo creo que ese debate, ese elemento de regresión, ese movimiento adelante-atrás que caracteriza a la Unión Europea es una debilidad, pero es uno de los elementos centrales que tenemos que abordar. Entonces, lo que me gustaría es pedirte si en este apartado, que creo de recuperación, aunque sea parcial, de la estructura fiscal que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial y que hemos desmontado desde los años 70, los elementos de profundizaros un poco más en eso. Y luego quiero detenerme en otro asunto que tiene importancia además en nuestra acción sindical también. Tú has hablado de la opacidad financiera en la sombra, que es real. Has hablado de la importancia que tienen los inversores institucionales, fondos de inversión, fondos de pensiones en la economía mundial. Son una parte muy importante del ahorro en el mundo y de la capacidad de inversión. Y ojo, fondos de pensiones además, en la medida en que es ahorro y líquido a largo plazo, son elementos centrales de financiación de políticas públicas y de financiación empresarial como elementos también. Y ahí el movimiento sindical ha llegado tarde, pero lleva ya 2 décadas trabajando ese asunto de manera muy intensa, mucho más en el mundo anglosajón, que tienen más importancia. Pero
Es verdad que vamos avanzando también y entramos ya en la fase regulatoria, que es otra cosa que no sé si puedes también valorar. Estamos ahora mismo con la taxonomía verde y la taxonomía social en el ámbito de la Unión Europea. Estamos pasando de ese principio de cumplir o explicar a un principio de mayor transparencia. Pero tengo que decir, y es importante en este foro también, que tenemos resistencias también dentro del propio movimiento sindical. Es decir, cuando construimos sistemas complementarios de pensiones con grandes acumulaciones de ahorro ahí, a veces cuesta trabajo incorporar los elementos de acción sindical que puede haber ahí. Hay redes internacionales en el ámbito de la Confederación Sindical Internacional, en el ámbito del los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. Hay redes internacionales para reforzar criterios de inversión socialmente responsable, estos criterios ESG que tú decías, y que están funcionando, haciendo activismo accionarial, haciendo influencia con las empresas, intentando que eso se convierta en una herramienta más de acción sindical. Pero tenemos también contradicciones. Desde quien dice que esto se tiene que dedicar solo a la rentabilidad, y esto no me lo invento, esto es un debate en España, en nuestro sindicato, algunas veces, que dé retorno y que no dé problemas. No, es que es una herramienta de acción sindical también, o por ejemplo, y es mucho más grave todavía, en este momento, dentro del movimiento sindical internacional, hay un debate sobre el impuesto a las transacciones financieras. Y nos hemos encontrado con la sorpresa de que algún fondo de pensiones vinculado en algún país con presencia de organizaciones sindicales, pues resulta reticente al impuesto a transacciones financieras porque reduce la rentabilidad de los fondos de pensiones, ¿no? Entonces, yo creo que tanto en España como en el ámbito internacional tenemos que ser mucho más exigentes en esa materia porque es una realidad que no va a desaparecer. Y lo que tenemos que hacer es intentar, en la medida de lo posible, convertirlo en un elemento también de influencia social, ¿no? En una herramienta más. Hay gente muy convencida de ello en la organización y en el movimiento sindical internacional, pero hay otra gente a la que le cuesta trabajo entrar, precisamente porque la lógica de la globalización y del mayor máximo retorno posible y de no influir en los elementos de mercado, pues algunas veces contamina incluso a quien no parece razonable que lo haga. Raymond, por favor. Sí, muchas gracias por, digamos, tus reflexiones, ¿no? Y las preguntas, ¿no? Que son muy relevantes y muy difíciles, ¿no? A mí, porque son realmente los principales problemas, ¿no? Empezando por el tema de la deuda, yo creo que, bueno, es significativo, ¿no? Que si uno mira, y en general lo que dices, ¿no? Lo que es vinculante en Europa, ¿no? Lo que ha sido vinculante en Europa hasta ahora, y todavía lo es la competencia entre países, es mercado único. De hecho, no tenemos política comercial. O sea, ningún país europeo tiene una política comercial. Esto está ya totalmente delegado prácticamente, ¿no? A la Unión Europea, ¿no? Y el libre establecimiento de empresas entre países europeos. Bueno, todo eso es decir, el mercado único es algo vinculante y un país que no lo respeta se expone a sanciones. ¿No? Las reglas fiscales son vinculantes, pero lo interesante es cómo se formulan. Yo creo que hay un elemento interesante. Estamos cambiando de un criterio de déficit, estamos pasando a un criterio de gasto público. Es decir, el objetivo en las nuevas reglas fiscales que se están negociando en este momento, que normalmente, bueno, pero va a ser ese probablemente el nuevo objetivo, o por lo menos el instrumento para llegar a un 3% de déficit, va a ser en términos de crecimiento del gasto público primario neto de incrementos discrecionales de ingresos. De verdad que los ingresos están por ahí, pero yo creo que también se podía formular ese mismo criterio, por lo menos se podía pedir a la Comisión que lo formulara, que lo hiciera, con un criterio de ingresos, es decir, que tiene que haber un mínimo de crecimiento de ingresos. Es decir, que implícito en ese objetivo es que es el gasto, es decir, libre competencia, gasto público contenido, es decir, yo creo que sería útil que hubiera un criterio de ingresos y no solamente unas reglas fiscales europeas, pero yo creo que sería interesante que lo que es pilar social diera lugar a unas reglas sociales europeas, es decir, que lo mismo que se exige a los países el cumplimiento de una normativa, de unos objetivos fiscales,
se podría decir lo mismo para el cumplimiento de una serie de objetivos sociales, ¿no? Habría que ser muy, digamos, priorizar, ¿no? Escoger 2 o 3 objetivos, pero en cualquier caso creo que esto debería ser de igual grado de cumplimiento, porque si no, parece ser que solamente la parte económica y fiscal o del gasto público es importante, ¿no? Y esto me parece algo muy importante y, por supuesto, avanzar. Yo creo que dentro de las reglas fiscales, a ver, si no, evidentemente no es posible ahora, pero yo creo que inmediatamente debería plantearse como mandato a la propia Comisión Europea estudiar el tema de la armonización fiscal, tributaria, entendiendo esta como tributaria, ¿no? Esto debería ser un proyecto con un plazo muy determinado. Yo creo que el mandato del próximo colegio, ¿no? Europeo, ¿no? El próximo, la presidencia de la Comisión Europea debería ser uno de los mandatos, la armonización fiscal. Esto me parece muy importante y se debería pedir por parte del propio Parlamento Europeo, utilizando los enlaces que tenéis vosotros, nosotros, etcétera, pedir que los partidos políticos pidan a la Comisión un informe sobre cómo avanzar concretamente. Esto es algo que, bueno, me parece algo democrático, ¿no? ¿Cuáles son los agujeros fiscales y cómo avanzar? Y después, posteriormente, eso hay que discutirlo, evidentemente. Entre países europeos es verdad que está la regla de la unanimidad, que en materia fiscal es regla de la unanimidad, y por tanto sería muy difícil posteriormente hacer ajustes, pero por lo menos tener transparencia, como tú dices, para identificar muy claramente dónde están los agujeros fiscales, ¿no? Y es posible que nosotros tengamos algunos también. Hay que exponerse efectivamente a esa doble mirada, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo con la idea general de que la parte de inclusión, digamos, tiene que ser mucho más vinculante con respecto a la parte puramente económica, ¿no? En cuanto al segundo elemento, tu segunda pregunta, estos instrumentos digamos, de responsabilidad social empresarial, criterios ESG, etcétera, a mí me parecen interesantes, ¿no? Y yo creo que para, digamos, convencernos todos un poco más, ¿no? Y tomarlos más en serio, primero hace falta que estos criterios no funcionan si los estados no van en la misma dirección. Es decir, es muy difícil pedir a las empresas un cumplimiento de las obligaciones fiscales si por otra parte los estados tienen agujeros fiscales en su normativa, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que ir, digamos, tiene que haber un paralelismo o a nivel social, si por ejemplo las empresas, bueno, pues operan en países donde los derechos fundamentales no se aplican, ¿no? O sea, yo creo que hay un elemento ahí, digamos, de paralelismo con la normativa, ya sea dentro de la Unión Europea o incluso a nivel de la OIT, ¿no? Que creo que me parece muy importante. Pero aparte de eso, yo creo que para convencer a todo el mundo de la importancia de todo esto es que, si bien a corto plazo puede haber un dilema, ¿no? Entre, por una parte, respetar esos derechos y, por otra parte, la rentabilidad, yo puedo entender que en algún caso puede haber un dilema. A largo plazo ese dilema no se plantea. Es decir, esto solamente se justifica, digamos, el no respeto de estas obligaciones se justifica por el cortoplacismo, ¿no? Y es algo que yo creo que es nefasto desde el punto de vista, pues precisamente, incluso desde el punto de vista económico a largo plazo, ¿no? Mencionaba antes, por ejemplo, los sistemas de pensiones. Yo creo que es mejor, ¿no? Bueno, aquí hay un problema en general, el hecho de que la protección, digamos, dependa sobremanera del sector privado, ¿no? En el caso de las pensiones. Esto es una trampa, en cierto modo, para los trabajadores, yo creo, porque les obliga, digamos, a tener como objetivo casi exclusivo la rentabilidad financiera, ¿no? Cuando sería deseable que el sistema de pensiones, si fuera público, bueno, pues fuera la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, pero es una cosa distinta, ¿no? Pero en cualquier caso, el cortoplacismo yo creo que es un gran enemigo de todos estos criterios medioambientales, sociales, etcétera, ¿no? Y en buena medida, una de las dificultades a que nos enfrentamos es cómo incorporar el largo plazo en nuestras acciones en el día a día, ¿no? Es una gran dificultad, es particularmente difícil en nuestras democracias porque, por supuesto, los gobiernos tienen un límite temporal muy claro.
y, por supuesto, las empresas también, en fin. Pero habría que intentar incorporar la dimensión de largo plazo en el corto plazo, y para eso yo creo que sería importante, sobre todo a nivel europeo, definir sendas a largo plazo, ¿no? Senda, por ejemplo, de tasación verde, ¿no? De impuestos verdes a largo plazo, ¿no? Dar tiempo de ajustes a corto plazo, pero con una visibilidad a largo plazo. O desde el punto de vista fiscal, declarando que esos nichos de evasión se van a terminar dentro de 10 años, ¿no? O dentro de 15 años, ¿no? Algo que dé, si no es posible a muy corto plazo, porque se plantean estas cuestiones, por lo menos que dé una perspectiva temporal, ¿no? Y en el caso social, bueno, pues en los países donde se producen estos problemas, ¿no? De no respeto de las normas sociales, pues también ofrecer cooperación técnica. La OIT creo que tiene muchos programas, por ejemplo, el trabajo infantil ha funcionado relativamente bien. Bueno, multiplicarlo en otros ámbitos para también dar un tiempo de ajuste y ayudar a los países, pero que, bueno, que quede claro que dentro de 10 o 15 años queremos estar en un sitio muy distinto, ¿no? Y eso me parece muy importante, porque si no, el corto plazo va a seguir dominando, ¿no? Y me temo que sigamos igual y no sé hacia dónde vamos a ir, ¿no? Porque este modelo es insostenible, como decía antes, con los niveles de deuda que tenemos, y sinceramente yo soy muy pesimista, ¿no? Si no cambiamos. Bueno, pasamos la palabra a Joan Coscubiela, el director de la Escuela de Trabajo. Raymond, te iba a pedir, por favor, si pudieras profundizar un poco más en dos cosas que has apuntado. Una está implícita en tu intervención y ahora en las respuestas. El endeudamiento privado y público ha sido el gran protagonista o uno de los factores de la estrategia de este capitalismo globalizado en esta fase, ¿no? Un endeudamiento privado que ha permitido al sistema tener trabajadores pobres y consumidores activos a través de la vía de endeudamiento. Y, al mismo tiempo, un sistema que a partir del proceso de vaciamiento del sector público por y de la transferencia, incluso en países como China, brutal, de capital público a capital privado, ha forzado que para que los estados pudieran cumplir esas funciones tuvieran que tirar mano del endeudamiento. Eso es una cosa que estaba muy presente como estrategia, no creo que sea casual, evidentemente ha sucedido deliberadamente, y eso es lo que creo que tú planteas que ha hecho aguas. Es decir, que la estrategia de endeudamiento en el 2008 la privada, después ya también la pública. La pregunta es, ¿existe algún mecanismo para superar esta crisis de la globalización que ha hecho del endeudamiento público y privado y público su estrategia sin abordar las razones de fondo, que es una distribución desequilibrada del crecimiento de la productividad entre capital y trabajo, y al mismo tiempo sin abordar un proceso de reforzamiento, de retorno de poder económico y político al sector público en detrimento del privado? En el caso de los fondos, de los temas de pensiones, es evidente. Esa es una pregunta. Y la otra es, has apuntado el dato de banca sombra. Un 50% de la función financiera a nivel global se realiza por banca a la sombra, quiere decir no regulada, no transparente, no controlada. ¿Existe alguna posibilidad de que ese sea el factor determinante de la próxima quiebra, de la próxima crisis? Y si puedes profundizar un poco más en el tema de eso, de la banca a la sombra, porque es esta palabra que todo el mundo escuchamos, pero los riesgos que comporta para la estabilidad financiera del mundo. Sí, Joan, bueno, en el primer punto, tu pregunta, ¿no? Si se puede abordar el tema, digamos, el endeudamiento sin a la vez resolver el problema de fondo, ¿no? Que es un desequilibrio en la distribución de mercado, ¿no? De la renta, ¿no? Que efectivamente es el verdadero problema. Yo creo que hay dos soluciones a esto, ¿no? En cierto modo estamos en una encrucijada y tenemos que elegir. Una solución en la que yo he intentado, bueno, hay elementos, ¿no? Que puede permitir construir una solución,
es regular la globalización, básicamente regular la globalización, ¿no? Con todo esto que es tan complicado, la fiscalidad, el medio ambiente, los temas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, es muy complicado, no sabemos del todo cómo hacer algunas cosas, pero bueno, eso sería, yo creo, la mejor de las soluciones, de manera que tengamos el propio mercado produzca un equilibrio en la distribución de la renta y que además la economía evolucione de manera coherente con su sostenibilidad, ¿no? Pues en todos los sentidos. Pero hay una alternativa, ¿no?, a esto, y es no hacer nada, y esto lo que va a provocar, yo creo, es lo que estamos ya viendo por doquier, es un retraimiento de las sociedades, un ensimismamiento de las sociedades. Es decir, está creciendo en todos los lados, ¿no? Pues movimientos xenofóbicos, anti-inmigrantes, que son los que ¿cómo se les hacen culpables de todo esto, ¿no? Se ven como, bueno, y también de proteccionismo, efectivamente de aislamiento con respecto al resto de países, ¿no? Y efectivamente con movimientos nacionalistas o de extrema derecha que en algunos casos es interesante, ¿no? Lo hacen en nombre de las trabajadoras y los trabajadores, sobre todo de los trabajadores, no mencionando a las trabajadoras, porque también tiene un elemento también de rechazo de lo que es, por ejemplo, valores tan importantes como la igualdad de género, etcétera. Bueno, pero en cualquier caso, esa es la alternativa. Y eso contiene un riesgo, como decía Kissinger, por lo que ha dicho Carlos, ¿no? Efectivamente, esto es algo muy peligroso en términos, ya no digo de economía, ¿no?, pero que también, pero incluso en términos de geopolíticos, ¿no? Esto va a reforzar la lógica de bloques y dentro de los bloques va a reforzar el dominio de los países más poderosos, ¿no?, que van a imponer, va a ser un poco la ley del más fuerte la que se impone, ¿no? Los estados que tienen una potencia militar mayor o mayor capacidad de influencia, y estamos viendo elementos así, por ejemplo, una normativa, la extraterritorialidad, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene una normativa que le permite extender algunas de sus protecciones al resto del mundo. Por ejemplo, si una empresa, si por ejemplo ellos deciden un boicot a un país, por ejemplo Venezuela o Irán, bueno, pues empresas de otros países que no son americanas que comercian o invierten en Irán o Venezuela se exponen a sanciones en Estados Unidos. Incluso directivos de esas empresas han tenido problemas y han ido hasta la cárcel en Estados Unidos. Esto se sabe poco, hay poco conocimiento de esto en España porque hay menos empresas expuestas a esto, pero ha pasado en otros países europeos. Y es algo que realmente me parece, o sea, se están sustituyendo, están intentando, digamos, ampliar su capacidad de acción mediante ese mecanismo de extraterritorialidad, ¿no? Y yo creo que es un elemento que es muy preocupante, que es exactamente lo que digo yo, ¿no? Se está reforzando, ¿no?, ese nacionalismo, en cierto modo, ¿no? Es lo que quiero decir, ¿no? Y esa es la alternativa. Y yo creo que es lo que estamos viendo. Es, en cierto modo, en este momento lo más probable. Porque lo vemos también políticamente. Si me permitís una reflexión personal, ¿no?, y lo siento mucho, ¿no?, pero lo veo como España un poco como una excepción, ¿no? Pero el resto de países, bueno, los movimientos que tienen más empuje en este momento son movimientos más bien de extrema derecha, nacionalistas, en fin. No tanto lo que se llama un gobierno progresista, yo no sé, son muy pocos los países, ¿no? Son contados. Incluso uno que hasta hace poco tenía un gobierno progresista como Portugal, es posible que dentro de poco no lo sea, ¿no? Por lo que está subiendo es más bien la Chega, la extrema derecha. Entonces, yo creo que en este momento es el escenario más realista, ¿no? Más probable, ¿no? Y por eso yo creo que es urgente plantear esa alternativa y empezar a actuar en todo lugar donde sea posible para ordenar la globalización de manera que evitemos este movimiento que yo creo que puede contener en su seno grandes catástrofes para la humanidad. El segundo punto, en cuanto a la finanza en la sombra, bueno, ¿cuál es el riesgo, no? El riesgo es que
bueno, a ver, lo que ha pasado con la banca es que después de la crisis financiera, lo que se ha intentado hacer es evitar que las entidades bancarias, bueno, se arriesguen demasiado, arriesguen los depósitos que tienen, la confianza que han depositado en sus entidades, y bueno, mediante toda una serie de controles, ¿no? Se llama el control prudencial. Es decir, un banco no puede exponer los depósitos a demasiados riesgos. Por ejemplo, si concentra su actividad solamente en el sector inmobiliario o, bueno, pues invierte en activos financieros demasiado arriesgados, de forma que cuando los ahorradores, bueno, acuden a las entidades bancarias, no disponga de liquidez. Tiene que tener un mínimo de liquidez, por ejemplo, un banco, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay todo tipo de normativa. Esta normativa, bueno, ese esfuerzo normativo de control no se ha realizado para la finanza en la sombra, para estos otros organismos, ¿no? De fondos de inversión, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo muy concreto, en el caso de un fondo de inversión, bueno, pues un fondo de inversión puede, o un fondo de pensiones, disponer, por ejemplo, de 1 millón de euros de liquidez, pero con ese 1 millón de euros de liquidez, para ganar mucho dinero, lo que hace es invertirlo en los mercados hasta 4 o 5 veces o hasta 20 veces en el caso de algunos fondos de inversión, ¿no? Es decir, no dispone más que de 1 millón de liquidez que tiene que devolver en algún momento, pero ese millón lo ha desplegado de diferentes maneras hasta 20 veces para ganar dinero. Ha invertido en diferentes productos hasta 20 veces, ¿no? Un apalancamiento, que se llama en la técnica financiera, muy importante. ¿Y qué pasa? Que mientras que, digamos, todo es estable, bueno, pues gana mucho dinero y puede hacer frente a exigencias de liquidez, de ese millón que tiene de depositantes, de ahorradores, ¿no? Pero si en algún momento, bueno, pues esas inversiones peligran, no puede hacer frente a esas exigencias de liquidez y, por tanto, puede quebrar. Con lo cual plantea un problema con respecto a los pensionistas, en el caso de un fondo de pensión, e incluso a los bancos, en el caso de los fondos de inversión, que se han endeudado con respecto al sector bancario tradicional. Y hay una conexión con la banca tradicional, ¿no? Entonces, lo que está intentando en este momento el BCE y el G20 y el Banco Internacional de Pagos, lo que está intentando es regular esto, ¿no? Y limitar el apalancamiento de estos fondos, por una parte, y por otra parte también exigiendo una mayor transparencia con respecto a la banca tradicional en sus conexiones con la banca en la sombra, porque la banca tradicional está muy regulada, pero por otra parte lo que intenta hacer es ganar más dinero mediante inversión cruzada efectivamente con los fondos de inversión, ¿no? Eso es lo que se está intentando en este momento, pero es muy difícil. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues, efectivamente, ¿por qué? Pues porque hay mucho dinero en juego. Muchas veces se menciona, digamos, los grandes presidentes de industrias, ¿no? Como, bueno, por sus remuneraciones multimillonarias, pero ganan mucho más, todavía mucho más, los fondos de inversión, ¿no? Pero muchísimo más, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay muchísimas resistencias, mucho lobby, y es importante pues evitar que esos lobbies sigan ahí influyendo, ¿no? Y hay que regular esta finanza en la sombra, me parece algo absolutamente esencial, ¿no? Bárbaro. Bueno, voy a hacer una lectura de intervenía Chema Martínez, que no puede, responsable de la Federación de Servicios, que no puede hacerlo en vivo, y entonces voy a trasladar la reflexión-pregunta que plantea. Decía si sería una línea de recuperación de presencia y salida de esta situación si la Unión Europea refuerza e impulsa, en línea de lo que reflexionaba Enrique Leta, su mutualización fiscal, su federalización y apostando por una inversión a nivel Unión Europea. Y lo relacionaba con que hasta qué punto el Banco Europeo de Inversiones puede tener ese papel y si España puede jugar ahí un papel relevante, ya que escribe directamente Calviño is coming. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, al inicio? La pregunta era, ¿sería que el BEI jugara en papel en qué sentido? ¿En qué
¿Qué inversiones? Relacionado con la mutualización fiscal, la federalización y apostando por inversión a nivel de Unión Europea, y que el BEI juega un papel ahí. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Calviño is coming y espero que esto sirva para que el BEI se convierta en un verdadero banco público orientado a largo plazo, hacia el largo plazo. El problema que hemos tenido es que durante mucho tiempo el BEI, su objetivo era mantener la AAA, ¿no? Un rating de AAA. Y para eso lo que hacía es hacer lo que un banco tradicional hubiera hecho, ¿no? Antes de la crisis financiera, o incluso durante la crisis financiera, tenía más inversiones en países como Austria, que no tenían ninguna dificultad para financiar sus inversiones, y mucho menos en países como Portugal o Grecia, que en ese momento estaban en crisis, ¿no? Yo creo que es importante que el BEI cambie sus objetivos. Es decir, el objetivo del BEI no es conseguir la AAA, sino más bien hacer lo que la banca tradicional no suele hacer, incluso intentando actuar como palanca para atraer otras inversiones de la banca tradicional o de todo tipo de inversiones. Y ahí es donde está, yo creo, su futuro. O sea, yo creo que sí, coincido plenamente. Por ejemplo, en el caso de las inversiones en renovables, en infraestructura energética, esto me parece algo, primero, que es de interés europeo, y segundo, es muy difícil que, por ejemplo, en el caso de las infraestructuras, que el sector privado las asuma, porque realmente, por definición, la amortización es a muy largo plazo y además se beneficia a todo el mundo, de cierto modo, ¿no? Es se llama un bien público, ¿no? Y yo creo que es muy importante que el BEI esté en esos nichos de mercado que son cruciales. Por ejemplo, también se puede mencionar la sanidad, ¿no? Como un bien público especial, donde tenemos una seguridad de abastecimiento. Y el BEI yo creo que tiene que estar ahí, ¿no? Y no sustituyéndose a la banca tradicional, que para eso no necesitamos el BEI, ¿no? De hecho, se ha hablado muy poco del BEI. Ahora se ha hablado más en España porque Carmiño is back, ¿no? Pero, o is coming. Pero básicamente sería, yo creo, hay que ajustar los objetivos del BEI, ¿no? Eso es lo que yo creo. Muy bien. Y ahora interviene Carlos Gutiérrez, que es el secretario de Estudios y Formación Sindical de Comisiones. Hola, Raymond, ¿qué tal? En primer lugar, agradecerte la intervención. Te quería plantear 4 preguntas, ¿vale? En primer lugar, preguntarte sobre la inserción de España en la economía mundial. ¿Qué tipo, qué características tiene? ¿No? Porque has hablado de la Unión Europea, pero la Unión Europea es algo muy diverso, ¿no? Esta inserción de España en la globalización se ejerce de manera autónoma e independiente o se hace a través de una profundización en su regionalización. El patrón de inserción comercial que se ha dado tradicionalmente de España está cambiando en los últimos años, ¿no? Y expresión de ello es la evolución de la balanza de pagos. La balanza de pagos comercial. Bueno, esa es una de las cuestiones. Sobre el tema de la inserción de la Unión Europea en la mundialización. ¿Hasta qué punto no es Alemania el país que está distorsionando esa inserción? Creo que el resto de países, y ya, bueno, esto es lo relacionado con la primera pregunta, creo que el resto de países nos incorporamos a la mundialización a través de una regionalización, de una profundización, en nuestro caso, por ejemplo, de nuestro vínculo con Europa, y que Alemania era la plataforma que nos vinculaba a la mundialización. Bueno, ¿hasta qué punto, cuando falla Alemania, está fallando la inserción de la Unión Europea en esa mundialización? Luego, una cuestión sobre el tema de la productividad. Has analizado cómo viene decreciendo, ¿no? Los incrementos de productividad de forma constante, ¿no? ¿Qué papel puede jugar la transformación tecnológica, la digitalización, la conocida como digitalización, en dar un nuevo impulso a la productividad? Luego, una cuestión que tiene que ver con el papel corrector de los estados. Compartes, creo que es un análisis de Branko Milanovic sobre lo que ha ocurrido en relación a las desigualdades, analizando la globalización en un amplio espacio de tiempo. Es decir, lo que viene a decir Milanovic, creo recordar, que era que las desigualdades entre países se han venido recortando, sobre todo por la evolución de China,
mientras que las desigualdades en el interior de los países se han venido acrecentando. Y, por tanto, ese papel corrector del Estado a través de la redistribución, si bien juega un papel fundamental, como has analizado tú los datos de 2010 y 2019, creo, pero en un largo plazo es un papel corrector cada vez más débil, más limitado. Y luego, finalmente, comparto la idea, si no interpreto mal, de que la ideología nacionalista, ¿no?, el nacionalismo y su expresión política en los partidos de extrema derecha, en los partidos reaccionarios, digamos que es la ideología de esta nueva etapa de la globalización. Es la ideología funcional a esta reconfiguración de bloques de la globalización. ¿Hasta qué punto esta hegemonía del ese nacionalismo no impide y no bloquea una de las salidas que hemos venido analizando en alguna intervención y en la tuya, ¿no?, que tiene que ver con una mayor integración en la Unión Europea, ¿no? Hasta qué punto el mayor peso de las extremas derechas, de las fuerzas nacionalistas, no impide esa salida, digamos, a través de una mayor integración, de mutualización de la deuda, de las inversiones europeas, del papel de la Unión Europea. Muchas gracias, Raimo. Muchas gracias a ti, Carlos, por las preguntas muy, muy interesantes, ¿no? A ver, la característica de España en este contexto es interesante, porque en cierto modo la evolución reciente muestra que tenemos una oportunidad ante esta, es decir, si sabemos evitar algunos de los males, ¿no?, de nuestros tiempos y sabemos profundizar digamos, la integración europea, yo creo que tiene una verdadera oportunidad, porque en cierto modo lo que ha pasado es que ya no podemos solamente depender de China para el abastecimiento, por decirlo de alguna manera muy resumida, ¿no?, y de la energía rusa, ¿no? Para la energía rusa y para los bienes intermedios China, ¿no? Y entonces, España en ambos casos dispone de una relativa ventaja comparativa en cuanto a la energía, porque disponemos no solamente de una energía de transición que es el gas licuado, pero a largo plazo una ventaja evidente en términos de energías renovables, ¿no? Y por otra parte, en cuanto a la localización de la producción, el acercamiento de las cadenas de suministro hacia los lugares de consumo coloca a España en un lugar bastante positivo, por lo menos lo que estamos viendo, ¿no?, que se está beneficiando de este reflujo, ¿no?, de inversiones, etcétera, con una serie, es decir, que estamos en una posición mejor, yo diría, que otros países como Alemania, todo el centro de Europa, y desde luego Italia, en buena parte Francia, etcétera, ¿no? Es algo realmente que es una oportunidad histórica que nos viene dada, ¿no?, que nos viene dada. O sea, yo diría que sí, pero esto, por supuesto, en la medida en que efectivamente yo creo que no podemos desvincularnos de lo que pasa en el resto de Europa. Es decir, que no es concebible, y si, por decirlo así, ¿no?, si Alemania descarrila completamente, nosotros vamos a poder seguir, ¿no? Es decir, que esto nos va a afectar, evidentemente, porque la interconexión con el resto de Europa es muy grande, ¿no? Básicamente, dependemos del punto de vista, por ejemplo, de las exportaciones del resto de Europa, ¿no? Somos muy fuertes en servicios, especialmente no solamente en turismo, que esto ya lo sabíamos, pero en servicios no turísticos, se comenta mucho. Y además esto nos favorece, es otro elemento, y es que se ha dicho mucho con razón, ¿no?, que tenemos un problema de tamaño empresarial. Bueno, pues para los servicios no turísticos no es tan importante tener una empresa, una plantilla muy importante, ¿no? Tener empresas de tamaño intermedio es suficiente, en fin. Yo creo que tenemos algunas oportunidades ahí, ¿no? Yo distinguiría en ese sentido con respecto al resto de Europa. Pero bueno, dentro de un contexto que va a ser el mismo que para todos, ¿no? Alemania, yo creo que efectivamente se puede decir casi, ¿no?, que Europa ha evolucionado como era necesario para lo que era Alemania, ¿no? Es decir, que prácticamente el modelo europeo ha sido el modelo que necesitaba Alemania, ¿no? Y esto yo creo que para mí lo veo bastante claro. Y ahora que Alemania tiene problemas, pues esto plantea un problema desde el punto de vista del modelo europeo, ¿no? Porque tenemos que tener una visión de autonomía estratégica, algo que no quería Alemania anteriormente, y tenemos que tener una verdadera política industrial, una política energética a nivel europeo, del conjunto de países europeos y no de cada uno de manera aislada, que es lo que quería Alemania. Alemania ha querido básicamente un mercado libre dentro de Europa, una globalización con respecto al resto del mundo y, por otra parte, que cada país
hiciera lo que pudiera desde el punto de vista de su industria, de su economía, ¿no? Porque ellos disponían de más margen fiscal y estaban convencidos de que su industria era la mejor del mundo, ¿no? Ahora que ya no es así, bueno, pues esto plantea bueno, la necesidad de un cambio de estrategia europea. En cierto modo, es una píldora de humildad para Alemania esto. Y tenemos que aprovecharlo, pues efectivamente, para convencer a Alemania, que es un socio muy importante, compartimos muchas cosas, para efectivamente ir en un sentido distinto de lo que tiene que ser la integración europea, ¿no? La productividad, bueno, yo creo que efectivamente la digitalización, la inteligencia artificial, bueno, son oportunidades para avanzar en productividad, pero hay una condición muy importante y es que esto no se va a traducir en mayores cuotas de productividad en general, salvo si el trabajo se reorganiza dentro de las empresas. Es decir, no se puede digitalizar y, por tanto, crecer en productividad si a la vez la empresa está gestionada de manera analógica, ¿no? En un mundo analógico, ¿no? Esto supone, por ejemplo, entre otras cosas, una mayor participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, porque yo creo que hoy en día, bueno, pues las ideas, la innovación va a venir de las trabajadoras y los trabajadores, tanto como del personal directivo, etcétera, ¿no? Y vemos que esto es algo muy importante, la supresión de niveles jerárquicos, el hecho de que, bueno, pues, y esto es algo que va a favorecer también el crecimiento empresarial. Es decir, que yo creo que, pues sí, digitalizar, inteligencia artificial, pero con microempresas que sencillamente no pueden aprovechar el tirón de la tecnología, pues no va a funcionar, ¿no? Y yo creo que para nosotros esto sí que es un desafío, ¿no? Y es tener que organizar el trabajo de forma muy distinta, ¿no? Evitando el paternalismo de la pequeña empresa y pasar a una gestión mucho más participativa. Yo creo que la participación de todo el mundo en la gestión empresarial me parece muy importante para aprovechar la digitalización y la inteligencia artificial, ¿no? Esto es algo que lo tenemos más difícil, también hace falta formación, etcétera, etcétera, pero bueno, esto se habla menos, me parece muy importante. Y por eso yo creo que es un beneficio posible del tema del salario mínimo, la normativa laboral y todo eso. Por supuesto hay un límite, ¿no? Pero el hecho de que la normativa poco a poco se vaya endureciendo puede tener, lo hemos visto en algunas experiencias internacionales, puede tener como beneficio colateral el hecho de que las pequeñas empresas y las empresas en general tengan que crecer con productividad y no manteniendo trampas de baja productividad, bajos salarios, malas condiciones laborales, ¿no? Entonces yo creo que la normativa también tiene que apoyarlo. Es algo que realmente puede ayudar, ¿no? Y hay estudios de Piore, etcétera, ¿no? Que muestran estudios de casos muy interesantes, ¿no? Lo que dices de Branko Milanovic, efectivamente, yo creo que, bueno, estamos viendo eso, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es que las desigualdades entre países se han reducido, pero dentro de los países han crecido y por eso esa curva en trompa de elefante, ¿no? De Branko Milanovic, ¿no? Pero lo que yo creo que puede pasar ahora es que las desigualdades entre países ya no se reducen tanto, ¿no? Es decir, posiblemente hayamos alcanzado un límite en la reducción de desigualdades entre países, porque, bueno, el efecto China se va agotando poco a poco. Y bueno, continentes como África, Latinoamérica, bueno, les cuesta mucho, ¿no? Porque, bueno, están peor posicionados que nosotros, ¿no? Para aprovechar el tirón de las tecnologías, etcétera, y tienen menos posibilidades de acción de sus estados, ¿no? Y yo no sé si esa reducción entre países va a seguir de la misma manera, ¿no? Finalmente, efectivamente, la ideología el papel de la ideología, ¿no? Yo creo que efectivamente la ideología más bueno, que domina en este momento, que cada vez más es el del nacionalismo. Y además estamos en una paradoja, necesitamos una reforma de la globalización, pero para eso hace falta gobiernos que quieran jugar un papel internacional. Cuanto más nacionalistas sean los gobiernos, menos factible será cambiar las reglas del juego internacional, incluso a nivel europeo. Si queremos cambiar, por ejemplo, la fiscalidad europea, o bueno, ir en el sentido, ¿no? de un pilar europeo más vinculante, etcétera, hace falta gobiernos que les interese eso, ¿no?
esos gobiernos están en una contradicción, porque muchas veces son gobiernos que dicen que pretenden el progreso social dentro de sus países, pero descuidan la acción europea o la acción internacional, o incluso la desprecian, ¿no? Y ahí están en esa contradicción, y por eso yo creo que eso hay que saber demostrarlo, ¿no? Bueno, pues con eso yo no sé si he respondido a tus preguntas muy parcialmente. Todas vuestras intervenciones me han parecido muy interesantes, como siempre, que hace algo Joan, vuelvo con más deberes a mi casa, ¿no? Y me encuentro con más trabajo que hacer, ¿no? Porque me doy cuenta que hay muchas pistas por explorar. Oye, pues muchas gracias, Raymond, de verdad, de verdad. Yo creo que todo el mundo ya lo ha expresado. Nos es muy útil a comisiones este tipo de planteamientos, este tipo de cosas. Algunos de los temas que han aparecido aquí los vamos a desarrollar en sesiones siguientes, especialmente en el ámbito europeo, y también mucho analizar exactamente de manera no determinista el tema del cambio tecnológico y la inteligencia artificial y su supuesto aumento de la productividad. Vamos a ver qué pasa y cómo se distribuye. También en términos de competencia interna dentro de la Unión Europea entre España y Alemania, por ejemplo, nuestro valor añadido de todas las energías alternativas y la obsesión por Alemania por no facilitar su desarrollo. Todo eso lo vamos a ver y en todo caso te lo agradecemos. Acordaros, el próximo viernes la Virgen María nos da descanso y por lo tanto no nos vemos el 8, ¿eh? Nos vemos el 15. Nos vemos el 15 intentando analizar en 50 minutos, una hora, el fenómeno de China. O sea que, nada, pues hasta el 15.